a nivel de marketing hay ciertos básicos que se tienen como un listado de checks que tengo que tener de mi target, mi buyer persona, mi propuesta de valor. Y en muchos casos no se le dedica la atención suficiente como para que realmente ese ejercicio que se haga sea accionable. Y yo lo que hago es aplicar la ley de Pareto a mi día a día. Entonces tengo mi semana dividida entre 4 o 5 clientes a los que dedico el 20% de mi tiempo para conseguir el 80% de resultados. Uno de los errores muy comunes es que tú cuando entras en una empresa ves qué es lo que está pasando. Hay gente que está haciendo cosas, pero realmente no van a la misma dirección, o hay algunas cosas que no tienen sentido, pero lo hacen porque lo hacen de siempre, y al final el resultado casi siempre es malo, ¿no? Me encuentro muchas veces con equipos que trabajan mucho para conseguir muy poco. No, yo lo tengo en mi cabeza, ya, pero lo que tú tienes en tu cabeza cambia a medida que tú cambias y el proyecto cambia, y aparte el equipo que está involucrado no tiene acceso a ese conocimiento. Hola, bienvenidos al nuevo podcast de NoSkip. Hoy estamos aquí con Carmen Brioso, que ha venido de Sevilla. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Nada, es un placer. Y hoy vamos a hablar sobre todo del tema de marketing digital, ¿no? Porque, Carmen, tú has estado detrás del crecimiento de muchas empresas, de tanto que te gusta hacer crecer las empresas, que ahora mismo no te casaste con una, sino estás trabajando de forma parcial, liderando departamentos de marketing en varias, ¿verdad? Así es. Vale, explícanos un poco cómo se llama ese puesto de trabajo y cuál es tu día a día. Bueno, pues al final lo que yo hago, el rol se llama Fractional CMO, que básicamente es dirección de marketing a tiempo parcial. Y yo lo que hago es aplicar la ley de Pareto a mi día a día. Entonces tengo mi semana dividida entre 4 o 5 clientes a los que dedico el 20% de mi tiempo para conseguir el 80% de resultados. Entonces, las empresas que te contratan tienen que tener un equipo para que puedan pues realizar todos estos ajustes que les comentas, ¿no? Es un poco como tú tienes los conocimientos que hay al alcance de muy poca gente, ¿no? Conocimientos de marketing. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que, o sea, dónde estás más fuerte? Parte de marketing digital, me imagino, ¿no? Sí, yo trabajo con negocios digitales principalmente. Entonces, pues son negocios que también trabajo como advisor con empresas más pequeñitas tipo startups, y sí que es cierto que con los que trabajo como fractional, pues al final para que podamos trabajar de la mano y podamos conseguir los objetivos que se planteen, pues normalmente o tienen equipo interno o tienen equipo externo o capacidad de tenerlo, o tienen una agencia, para que al final ese trabajo que vayamos haciendo, tanto a nivel estratégico como de ejecución, se pueda ir llevando a cabo. Sí, hoy la verdad es que te hemos traído aquí porque es un regalo para la gente que nos está viendo, porque tú tienes muchísimos conocimientos sobre marketing, trabajando mucho con las startups. Entonces lo que vamos a querer hacer hoy es ver diferentes fases de los proyectos, ¿no? Nos vamos a centrar si, por ejemplo, tú tienes un proyecto en mente, tienes incluso gente a cargo, pero sabes que el marketing falla porque al final las ventas no llegan o tus comerciales pues no tienen leads suficientes. Pues ese capítulo va a ser para ti, porque con Carmen vamos a hablar de los errores típicos y las potenciales soluciones, ¿no? Entonces vamos a empezar ya. ¿Cuál es el error más común que ves cuando viene un cliente potencial, una startup, un negocio digital? A mí me gusta hablar en estos casos la diferencia entre la prisa y la velocidad. Vale. En contexto startup, al final hay una serie de presiones, ¿no? que tenemos. Al final estamos poniendo toda nuestra energía en un proyecto, en muchos casos tenemos inversores, necesitamos mostrar resultados. Entonces sí que veo que a nivel de marketing hay ciertos básicos que se tienen como un listado de checks que tengo que tener de mi target, mi buyer persona, mi propuesta de valor. Y en muchos casos no se le dedica la atención suficiente como para que realmente ese ejercicio que se haga sea accionable.
Entonces, yo lo que hago en estos casos, porque claro, también entiendo que la velocidad es importante, no tanto la prisa, pero sí la velocidad. Entonces, yo lo que intento con estos proyectos es trabajar a una doble velocidad. Vamos definiendo esa parte estratégica con documentos vivos, a la vez que vamos ejecutando pues acciones que vamos identificando que son necesarias para ir trabajando ese marketing con impacto en tu cuenta de resultados. Vale. Entonces, lo que tú quieres decir es, sabemos que las empresas pequeñas, startups, proyectos incluso que crecen mucho, tienen mucha necesidad de que pasen cosas, ¿no? Exacto. Puede ser que han trabajado con alguna agencia o incluso han contratado y muchas veces han visto que han contratado una agencia y han dicho, no, es que los resultados a lo mejor en 4, 5, 6 meses, ¿no? Y eso es una empresa, es como la mitad de la vida. Entonces, en general, también en mi negocio, que es hacer anuncios para YouTube Ads, no lo quieren eso, quieren ver resultados como mucho en un mes. ¿Cómo lo gestionas? Claro, ahí es súper importante la alineación de expectativas, porque ahí, cuando hablo que trabajamos a doble velocidad, toda esta parte de definición estratégica es que hay muchas veces que ante determinadas preguntas de quién es nuestro cliente ideal, no tienes la respuesta en el momento. Entonces vas trabajando pues haciendo encuestas, hablando con clientes que ya tienes o clientes que consideras que son los que pueden aportar al negocio, vas mirando cómo interactúan estos primeros clientes en productos, vas tomando ciertos datos e insights, pero no tienes todavía la información suficiente como para que eso sea pues algo que vayas a mantener en el tiempo. Entonces yo en estos casos lo que recomiendo es empezar, lo importante es empezar y luego a medida que vas interactuando con tus clientes ideales, que la empresa va evolucionando, vuelves a ese documento y lo vas mejorando y lo documentas, porque algo que pasa en muchos casos es, no, yo lo tengo en mi cabeza, ya, pero lo que tú tienes en tu cabeza cambia a medida que tú cambias y el proyecto cambia y aparte el equipo que está involucrado no tiene acceso a ese conocimiento. Entonces, casi que para esa parte estratégica trabajamos más tener una serie de hábitos de documentación para poder ir mejorando de lo que partimos y que sea un documento vivo que se va alimentando. Es curioso porque, claro, ahora mismo cuando te pregunté qué es dónde fallan más, ¿no? Y tú me has comentado de ir a esa doble velocidad, que quiere decir que mientras que la gente hace cosas, departamentos, tú estás poniendo un poco de orden, ¿no? Bueno, la doble velocidad en realidad es trabajar con esta parte de documentación que nos permita ir afinando en los diferentes frentes estratégicos, por así decirlo, pero luego hay una serie de acciones que cuando evalúas la situación actual del proyecto, sí que ves un poco de lejos, ¿no? De cosas que están fallando. Entonces ahí es donde ponemos acción. No consiste en hacer cosas por hacer mientras que avanzas en la estrategia, sino en elegir muy bien qué vas a hacer a la vez que vas trabajando esa parte de definición estratégica. Entonces intuyo que uno de los errores muy grandes o muy comunes es que tú cuando entras en una empresa ves qué es lo que está pasando, hay gente que está haciendo cosas, pero realmente no van a la misma dirección o hay algunas cosas que no tienen sentido, pero lo hacen porque lo hacen de siempre y al final el resultado casi siempre es malo, ¿no? Sí, me encuentro muchas veces con equipos que trabajan mucho para conseguir muy poco. Dame algún ejemplo. ¿Dónde lo ves más? ¿Algún canal? ¿Alguna acción? Pues lo veo sobre todo cuando los objetivos son hacer cosas. Vamos a publicar tantos posts de blog, vamos a tener tantas publicaciones en redes, pero se pierde el objetivo de negocio, ¿no? Al final nosotros ahí le damos la vuelta, partimos de ese objetivo de negocio y vamos desgranando en las diferentes verticales cómo cada uno de los perfiles, cada una de las palancas de marketing de los canales pueden contribuir a conseguir ese objetivo. Entonces, a nivel de datos, los errores principales que me encuentro en los proyectos es que hay algunos proyectos que no miden, hay proyectos y startups que miden muchísimo, coleccionan dashboard y al final eso lo que hace es que pierdan el foco, o sea, hay muchos datos que recopilan que no los van a usar nunca. Entonces selecciona bien lo que vas a medir, dónde vas a poner el foco, porque parte de tus recursos están destinados ahí. Entonces muchas veces pues se entra en la conocida parálisis por análisis.
Y el tercer caso que me encuentro es que miden, obtienen insights, pues al final esos datos le dan contexto y obtienen una serie de insights, pero no llegan a accionar. Entonces, si mides y no accionas, tiene el mismo resultado, el mismo impacto en negocio, casi que si no mides. Sí, yo lo veo bastante también en la parte, digamos, de mi negocio, ¿no? Que es, yo trabajo con startups también, entonces vienen y dicen, oye, Maciek, necesitamos más leads, tenemos más ventas. Una cosa ya que están midiendo las ventas, que eso está bien. Pero, por ejemplo, muchas veces canales publicitarios no tanto. Tienen, imagínate, Google Ads o Meta Ads, y a lo mejor las conversiones no las tienen configuradas. Gastan dinero mientras que entran leads y ventas, más o menos todo va bien. El problema es cuando bajan un poco, ¿no? O el problema es cuando viene alguien que es normalmente CEO porque van a preparar una ronda y dicen, oye, señores, necesitamos un 40 más. Empiezan a meter y como no hay estructura, nada sale bien. Claro, al final, si tú no vas identificando qué canales te aportan más, cuáles son las unit economics de cada uno de esos canales, al final esto es como un huerto, ¿no? Claro. Tú tienes X recursos de tiempo y X recursos de presupuesto y tú siembras. Y al final, donde crece, pues siembras más, pones más recursos y más inversión. Y donde no, dices, vale, ¿qué puedo hacer diferente para que aquí crezca? Si no tienes capacidad de ver dónde crece y dónde no, para crecer tienes que sembrar en todos sitios. Sí. Entonces al final llega un punto, y en los tiempos que corren, con los costes de adquisición de clientes que tenemos a día de hoy, pues no nos podemos permitir no optimizar los presupuestos de marketing. Sí, entonces el segundo tip también es, elige los objetivos como grandes, suficientemente grandes, y digamos, fíjate si mejoran o empeoran, y deja un poco de atrás todos estos KPIs pequeñitas que está bien que le mejoras, pero realmente no te llevan más. Bueno, en realidad sí que dentro del objetivo que tengas, luego vas desgranando, por ejemplo, objetivo típico, ¿no? Pues ventas. Vas viendo, te creas como tu dashboard madre de, vale, pues esta es a nivel de venta, esto es lo que me está trayendo cada canal, esto es lo que estoy invirtiendo en cada canal, por tanto, mi coste de adquisición de cliente por canal, oye, pues orgánico es cierto que es más a medio y largo plazo, pero el coste de adquisición de clientes es mucho más bajo que en campañas de paid, que entonces tendría que enfocarlo a captación de clientes nuevos, pero no tanto a retención, porque no puedo mantener este coste a medio y largo plazo. Correcto. ¿No? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No es que sea así. Entonces, el hacerte las preguntas adecuadas es importante para montar ese dashboard, ¿no? ¿Qué preguntas necesitas responder a nivel de negocio? Sí. Y ahí sí que pues te montas tus métricas clave y sobre eso tienes que ir desgranando en métricas más pequeñas que van a ir apoyando a cada una de esas métricas clave. Totalmente. Vale, entonces ya tenemos como cubierta la visión como principal, ¿no? ¿Dónde está el negocio? Tienen claro quién es el cliente ideal, tienen claro qué es lo que han hecho, qué es lo que ha funcionado, están midiendo las cosas. Digamos, esa es la primera parte de lo que deberían hacer los directores o las personas que se dedican al marketing en una empresa, ¿no? Yo pienso que ahí hay una parte que está el hacer el check de medir, como hablábamos antes, ¿no? Y medir de forma que te dé insights accionables. Me encuentro mucho que la pregunta es ¿cómo va marketing? O ¿cómo va la campaña de marketing? Al final es muy diferente preguntarse ¿cómo va la campaña de marketing? Que preguntarse ¿qué canal de marketing nos está trayendo los clientes con el menor coste de adquisición de clientes que al menos están 3-6 meses con nosotros? Claro. Ese tipo de preguntas es lo que te permite entender tu negocio, entender a tus clientes y sobre eso pues, poder trabajar un plan de acción para mejorar esas métricas. Sí, la verdad que es un concepto un poco diferente. Y la pregunta es, o sea, hay muchos CEOs, directores, dueños de empresas que, claro, no son expertos en marketing. Esa pregunta no se les ocurre, ¿no? Sin embargo, son que muchas veces te contratan, ¿no? Cuando tú estás hablando con esas personas, con estos dueños,
que ya tienen muchos problemas a sus hombros, ¿no? Equipos, nóminas, producto, clientes, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que cambian el chip y dicen, ostras, pues sí, no he pensado en eso, o que necesito contratar a Carmen? Normalmente el cambio de chip es casi en las primeras interacciones cuando hay una serie de preguntas clave de su negocio Ajá. que en muchos casos no tienen la capacidad de responder, ¿no? Si yo te pregunto, Maciej, ¿cuáles son las 3-4 métricas que son importantes para tu negocio? ¿Y cada cuánto tiempo las mides? Claro. Pues hay proyectos que, por supuesto, lo tienen súper claro y a lo mejor no lo han profundizado todo a nivel de cómo contribuye cada uno de los canales o cada uno de los equipos a cada una de esas métricas. Y luego, pues, en startups sí que me encuentro pues más empresas o más proyectos que no tienen todavía identificado cuáles son esos KPIs que le van a ayudar a conseguir sus objetivos. Entonces, al final es un poco un cambio de mentalidad y yo siempre digo, hay 4 cosas que tú tienes que tener en tu cabeza y esa cifra te la tienes que saber. Sí. Porque la miras, pero no es porque te la estudies, sino porque tienes una periodicidad de mirarla y entonces tienes tu contexto de en qué punto está tu negocio. Entonces, si yo te pregunto cuánto estás facturando al mes en un e-commerce, cuánto estás facturando al mes, cuál es tu número de pedidos, cuál es tu ticket medio, tu tasa de conversión y tu coste de adquisición de clientes, son cosas que si tú tienes cierta rutina y al final las llevas en la cabeza. Claro. Porque es como tu preocupación, ¿no? Claro. Tus indicadores de que eso, y el margen, por supuesto, que de eso también podemos hablar, de las métricas de vanidad. Sí. Que hasta la facturación puede convertirse en una métrica de vanidad y en contexto de startups más todavía. Más todavía, claro. O sea, poner foco en conceptos clave, ¿no? Lo que has dicho tú, me has hecho pensar, ¿no? La cantidad de, facturación, cantidad de clientes, en mi caso, que es una agencia, podría ser gastos, podría ser también, si lo miro desde el punto de vista más de ventas, pues cuántas ventas ha tenido, cada clientes nuevos entran, o cuántas reuniones de ventas tengo, etc. Y es lo que dices tú, al final medirlo. Claro, y eso depende un poco de la fase del proyecto en la que te encuentres. Si eres startup, pues hay ciertos KPIs como el coste de adquisición de cliente, si estás en una fase donde todavía no has validado. Que lo tienes que tener ahí como referencia y lo tienes que ver, pero tienes que ser consciente que tu objetivo es llegar a Product Market Fit, ver si el producto pasan de freemium a premium, claro. si se activan, si llegan a ver ese momento donde el producto o servicio realmente les aporta valor. Sí. Si te pones métricas de seguimiento de otros negocios que están en otra fase, te vas a frustrar. Claro. Entonces, como paso a paso, que cada fase tiene unas métricas en las que poner atención. Ya es justo lo que has dicho tú, que muchas veces la gente se frustra por las expectativas, pues se están comparando con un negocio que simplemente está o años de ventaja o el tamaño tienen completamente diferentes. O pierden el foco, porque en Growth, por ejemplo, empresas, startups pequeñas, quiero hacer un test A/B para ver si funciona mejor esta creatividad o esta otra, o este botón o este otro. Realmente, la mejora de la tasa de conversión 1% en un e-commerce que factura millones y millones de euros es súper relevante. Pero eso, en una startup que está facturando muy poco, no es relevante. Entonces, va a hacer que pierdas el foco y va a hacer que inviertas recursos en algo que ahora mismo no es lo que mueve la aguja. Claro, y es muy difícil saber cuáles son estas cosas hasta que te pase, básicamente, y pases por unos proyectos. Hablemos de e-commerce, porque creo que también es un nicho que tú has tocado mucho. Y estamos en un momento muy interesante porque e-commerce nace, ¿cuánto? Hace 15 años más o menos en formato digital. Las primeras campañas de Meta, Google Ads también ha ayudado que habrá muchas tiendas online que florezcan. Había como una promesa de cada uno podría tener una tienda online básicamente. Luego incluso llegó la pandemia y la promesa de tiendas online ha sido mucho más grande y nos encontramos ahora en finales de 2025 que la situación no es tan quizás bonita, precisamente por culpa, en cierto modo, de nuestro departamento,
marketing y sobre todo todos los gastos que están asociados a ello, ¿no? Es decir, ¿cuál es cómo lo ves tú la situación ahora mismo de la gente que tiene e-commerce? Mm, depende, como siempre, depende del tipo de e-commerce. El e-commerce año a año sigue creciendo, o sea, eso es una realidad. Lo que pasa que las barreras de entrada, que antes esas barreras eran muy pequeñas, pues cada vez son más grandes. Entonces, quizás, y hablo desde mi experiencia y los sectores en los que yo he trabajado, especialmente el sector farmacéutico, los grandes están creciendo, las farmacias online grandes pues siguen creciendo, pero que entren nuevas farmacias online cada vez es más complicado. Entonces había un momento en pandemia cuando se animaba a que cada farmacia montara su farmacia online y claro, yo me echaba un poco las manos a la cabeza porque esa frase de marketing es gratis, eso hace mucho que ya no es así, ¿no? Los costes de adquisición de clientes han ido creciendo año a año, pero sigue habiendo huecos donde haciendo las cosas bien se consiguen Vale. resultados. ¿Qué pasa? Que cada vez es más complicado y que toca innovar, probar y de ahí un poco aplicar la metodología del growth, Vale, ¿no? Ensayo, error, medir, pivotar sobre vale. eso e ir creando sistemas que nos permitan ir creciendo, identificar lo que funciona Ujú. y lo que no funciona, pues pivotar. Vale, Carmen, cuéntame un poco, la gente que no lo sabe, ¿qué es coste de adquisición del cliente? El coste de adquisición de cliente es lo que te cuesta que un cliente te compre. La inversión que tienes que hacer para que esa persona pase o por tu pasarela de pago o que contrate tus servicios. Vale, ¿y cuáles son estos gastos que puedes meter? Y ahí tienes que meter, pues dentro de la P&L de marketing, no únicamente los costes directos de las campañas de marketing, sino los costes asociados también a las personas que llevan esas campañas, a los recursos que tienes que utilizar, los equipos involucrados, tanto internos como externos. Lo que pasa que vuelvo a lo mismo, depende de la fase del negocio en la que te encuentres. Si calcular el coste de adquisición de clientes global junto con el director financiero es más complicado, pues vas marcando unos hitos donde se revisa esa parte y luego sí que es verdad que el ir trabajando el coste de adquisición de clientes con esa inversión directa, la inversión directa es la inversión que hacemos directamente en las herramientas, ¿En por publicidad? ejemplo, en publicidad, ¿no? Pues en Meta o en YouTube, Ujú. facilita también esa labor, ¿no? Vale. Entonces, lo que suele funcionar en muchos casos, pues con el departamento financiero, acordar como un coste de adquisición máximo Ujú. y sobre eso, pues el equipo de marketing va ajustando. ¿Por qué? Porque todo va rápido y adaptarse a tiempo es muy importante. Sí. Entonces, si tú tienes ahí un rango de movimiento, facilitas mucho la toma de decisiones y poder aprovechar esas tendencias y esas oportunidades que surgen en el día a día, Ujú. que si tienen que pasar por un proceso de validación, pues al final pierdes ese momentum, ¿no? Vale. Y siendo startups eso hay que aprovecharlo. Sí, No. muchísimo. Y cuéntame un poco entonces, ¿por qué los costes de adquisición, estamos hablando todo el rato, que cada vez son más altos? Bueno, porque hay más negocios compitiendo por la misma audiencia, las audiencias van creciendo año a año, pero también a raíz de la pandemia el número de negocios invirtiendo pues se ha incrementado muchísimo. Ujú. Entonces al final, pues en muchos casos, tú lo sabes bien, compites no únicamente con tus competidores directos o tus competidores indirectos, sino que compites también con productos y servicios que no tienen nada que ver porque estamos intentando llegar a la misma audiencia, Ujú, ujú. aunque no resolvamos el mismo problema. Entonces, al ser un sistema de pujas, pues si estás en ese rango, pues te lo podrás permitir, no te lo podrás permitir, entonces hay que buscar esa forma de conseguir llegar a nuestros Ujú. clientes ideales Sí, optimizando los recursos y utilizando todos los canales de marketing que tenemos a disposición. claro. Es decir, que lo que antes funcionaba, y decimos como 6, 7, 8 años antes de la pandemia, tal, Facebook era una maravilla. Tú ponías Claro. el dinero, ponías 1 euro y recogías 6, 7, 8. Y sin vídeos, con una foto, con una frase, ya ponías un testimonio, es que vendía mucho más. Estos tiempos ya han pasado. Estos Sí, tiempos tienes que hacer las cosas muy bien para poder primero aparecer, porque ya no es tan sencillo, y luego para que el retorno de cada euro que metes que sea favorable. Si es un e-commerce, pues tienes que multiplicar, no sé por cuánto, por 5
para ser rentable muchas veces, ese coste de ese euro lo tienes que multiplicar por 5, ¿no? Entonces, cuando tú estás entrando, cuando hablas con las empresas, a nivel ya de estructura y tal, ¿cuál es, digamos, el problema? Ujú. Como ya de negocio que marketing está en evidencia. Vale, depende un poco de cada caso, pero una pregunta que me lleva siempre a un poco a donde quiero ir, les pregunto cómo de rápido quieren ir. Ya. Porque cuanto más rápido vas, más grande puede ser el golpe. Hmm. Y cuanto más rápido vas, más presupuesto necesitas para arrancar. Entonces hay veces que no podemos tenerlo todo, ¿no? Quiero ir muy rápido, pero tengo muy poco presupuesto. Vale, pues tenemos que ver qué canales vamos a tocar dentro de los canales que tenemos, elegir los que mejor nos puedan funcionar para probar, pero normalmente rápido y con poco presupuesto es complicado. Vale. Entonces, pues si tienes poco presupuesto, igual tenemos que probar alguna campaña a la vez que vamos trabajando canales más orgánicos, email marketing, que normalmente, pues si tienes una base de datos que no estás explotando, pues te puede ayudar porque es un canal que normalmente tiene una buena tasa de conversión, pues al final es ir buscando un poco qué palancas activar Ajá. que vayan a contribuir a negocio. Vale. Y no hay que estar en todas. Sí. Depende Bueno, de... y entonces, por ejemplo, porque yo estoy pensando en mis clientes que normalmente suelen ser, oye, necesitamos crecer rápido y tenemos dinero. ¿Tú qué vías normalmente sueles mirar como, o sea, qué vías de adquisición, qué canales, qué les sueles recomendar? Bueno, cuando quieres crecer rápido y tienes dinero, al final es una situación favorable donde puedes trabajar el ensayo-error, ¿no? Vale, pues con este dinero vamos a intentar equivocarnos lo más rápido posible para obtener esos aprendizajes e ir aplicándolo a los diferentes canales. Cuando hay inversión, te puedes permitir estar pues, en canales de pago, ¿no? Bueno, YouTube es cierto que lo que tú dices, ¿no? No es tan a corto plazo, pero sí que se empiezan a ver resultados medianamente, o sea, no llegas a lo mejor, o sea, necesitas unos meses para que eso se vaya viendo, pero no es tan a medio o largo plazo como SEO, por ejemplo. Entonces, pues con esos recursos sí que puedes entrar en canales de captación de demanda. Y desde tu punto de vista, ¿tiene sentido ahora mismo invertir en SEO? Teniendo en cuenta cómo está cambiando el patrón de uso de los buscadores o las propias herramientas como Google, que te da una respuesta ya no en como números de páginas con los de pago arriba, sino te da una respuesta generada por la IA. Y estamos ahora en 2025 sabiendo que IA está prácticamente en pañales todavía. No sabemos muy bien cómo y cómo de rápido va a ir. Pero ¿tú recomendarías invertir en una empresa en SEO ahora mismo? Yo pienso que estamos en un punto donde no, o sea, está cambiando todo muy rápido, entonces hay que ir observando y pivotando a medida que van avanzando. Yo pienso que hay perfiles, determinados clientes que están adaptando esas nuevas, bueno, pues toda esa parte de IA más rápido que otros, entonces depende también de muchos factores y siento que muchos de nosotros todavía, o sea, yo no siento que pueda dar una respuesta ahí. Yo pienso que el SEO, de momento, hay que seguir trabajándolo y que lo que va a hacer es cambiar la forma en la que lo trabajemos. Será de forma diferente, o se mantendrá... yo es que he visto ya tantas veces la frase del SEO ha muerto que cada vez que hay un poco de titulares de ese tipo clickbait, pues la verdad que yo en mi caso lo que hago es observar, ir estudiando todas esas nuevas tendencias y aplicándolas en la medida de lo posible. Vale. Sí, igual que email ha muerto no creo y ahora está más fuerte que nunca, vamos. Exacto. ¿Qué otros errores típicos ves a las empresas que están cometiendo y lo hacen aunque no lo miden, no tienen resultados, pero hablamos un poco como de las creencias que a lo mejor podrían hacerse hace unos años y todavía hay gente, tanto muy jóvenes sin experiencia o que ya tienen experiencia,
pueden tener. Podemos empezar por la gente sin experiencia, que seguramente hay algunos clientes tuyos que han contratado becarios, alguien que haga algo de marketing para hacer cosas que hace la competencia, pero saber muy bien por qué. ¿Dónde ves o sea, cuáles son los errores de ese tipo de perfiles o de este tipo de empresas que confían en esos perfiles? Yo pienso que los perfiles becarios son súper necesarios, por un lado, para que haya senior y vayan aprendiendo, y por otro lado, porque también dan mucho impulso cuando hay que esas estrategias ejecutarlas. Claro. Lo que pasa es que es importante que seamos conscientes que son perfiles que no tienen años de experiencia, no tienen ese conocimiento y ese know-how. Entonces deben de ir acompañados de un rol más senior. Claro. ¿Qué pasa en muchos proyectos? Es que no tengo capacidad de tener un rol senior. Claro. Bueno, pues digamos que el primer paso sería igual tener un junior o un técnico que te ayude a ejecutar ciertas cosas acompañado de un consultor, o sea, de un advisor, que te vaya, pues igual tienes una sesión al mes y te evita como esos errores más costosos que pasan muchas veces en los inicios, ¿no? De tengo que contratar una herramienta y contrato el Ferrari. Pero no tengo ni quien la conduzca, ni forma de sacarle partido, ni sé cómo se maneja. Vale, pues no. Vamos a ir a una herramienta que no cubre tantas necesidades porque no estamos en ese punto. Eso sería, pues, no optimizar el presupuesto y vamos a ir a esta otra. Pues, al final, yo pienso que el paso sería becario o perfil ejecutor acompañado de un seguimiento puntual de un rol senior y a medida que esa empresa vaya teniendo recursos, pues puedes contar con un fractional y en el momento que tengas recursos, pues también puedes contar con un CMO full time que trabaje en el día a día, ya dependiendo de la fase en la que se encuentre el negocio. O sea, que tú crees mucho en el tema de formación de estos perfiles, de estar con ellos para que puedan avanzar y cuando tiene un bloqueo, ¿le resuelves la duda o...? A ver, la parte estratégica debe de ir definida por un rol senior y luego esa ejecución pues igual la puede ir llevando un junior con determinado acompañamiento. Vale. Estamos hablando a rasgos muy... O sea, lo ideal obviamente no es eso, pero cuando no tienes recursos, plantear un equipo de marketing como sabemos que debería ser, pues al final no es realista porque no hay recursos suficientes. Entonces, en esos casos, contar con agencias especializadas que te ayudan a hacer push, contar pues eso con perfiles que tenerlos full time tampoco tienen sentido porque no hay tanto trabajo de ese campo en concreto y tener cada persona especializada, pues al final no es factible mantenerlo. Entonces, en momentos donde hay un lanzamiento, hay un pico de trabajo, pues ahí las agencias ayudan mucho a liberar, acompañadas de un rol, por ejemplo, fractional, que permite que haya comunicación entre la agencia, la dirección general. La idea es ir buscando en la medida de lo posible, pues reducir al máximo esos errores o esa falta de optimización de presupuesto que pasan en los inicios cuando todavía no conoces el negocio al 100% y cómo responde el mercado. Sí, correcto. La verdad que, claro, en muchos proyectos incipientes no tienes dinero para contratar a una persona con mucha experiencia, ¿no? Claro. Y ahí está el reto. Y ahí está el reto, cómo encontrarlo, ¿no? Y vas directamente por gente un poquito más, con menos experiencia, que sí que te puede ir resolviendo algunas tareas, pero a nivel de una estrategia o cuando hay una necesidad de más resultados, pues como no han vivido esto todavía, hay gente con mucho talento que intentan tirar, pero bueno, ahí simplemente la posibilidad de error es mucho más grande. Es mucho más grande y te puedes encontrar haciendo muchas cosas, que ese perfil esté haciendo muchas cosas, subiendo la escalera día a día, pero estás en la pared equivocada, ¿no? Querías subir una pared y estás en otra. Entonces sí que es clave que al final pues esos roles estratégicos de una forma o de otra supervisen y vayan guiando para que tenga sentido. Entonces, ¿hay algún otro error que estás viendo, digamos, en las empresas ya más o menos establecidas que quieren crecer, pero es que ya tienen plantilla quizás que ya llevan algunos años,
pero es que ya dicen, es que me quedo sin canales, me quedo sin ideas, lo que estoy probando, fracaso, he probado esto, fracaso, he probado esto, fracaso, y están en una situación diciendo, jo, es que me da miedo tocar cualquier cosa ya para no ir 20% menos en resultados. Yo ahí pienso que lo que pasa en determinadas empresas, lo veo mucho en pymes, por ejemplo, Ajá, es que se asumen cosas. vale, O sea, llevo tanto tiempo trabajando en este proyecto y conozco a mi cliente ideal, sé que lo que necesita es esto, vale, y ahí se asumen cosas que realmente no se contrastan con datos, vale, y cuando empiezas a mirar datos, haces las preguntas adecuadas y le das contexto, te sorprende. vale. Y se sorprenden. Genial, dame un ejemplo. Pues un ejemplo, en este caso, unas academias de formación, donde tenían asumido que el canal de captación principal era uno concreto, que decían que es que solo funcionaba ese, y cuando hemos empezado a analizar otros canales de marketing hemos visto que había una fricción donde al final la atención que se estaba haciendo de esos leads no estaban siendo en tiempo y forma. No en tiempo y forma, porque al final era bastante rápido, pero cuando tú haces una campaña de meta y obtienes, por ejemplo, leads para luego trabajarlos, pues casi que o llamas en 10 minutos o mejor utiliza otro canal, si no tienes la capacidad a nivel de equipo de sacarle partido a esa info y a esos leads que te van ahí entrando. Entonces, es importante saber, antes de elegir los canales, en qué página estás. Lo mismo que hablábamos antes de el presupuesto y la velocidad, pues también el equipo, que luego va a dar soporte y va a hacer que ese proceso durante todo el funnel, pues al final se acabe cerrando. Buah. Y hablando un poco de recursos, porque justo me has dado un ejemplo de me entra un lead y no le llaman en 2 días porque no tienen capacidad. Ahora mismo mis clientes ya están metiendo, por ejemplo, pues sistemas de IA que llaman directamente a sus clientes para citar a los leads estos que vienen pues sin prestar mucha atención normalmente de YouTube, o sea, perdón, de Facebook, que ya sabes que hay un formulario de estos automáticos que se rellena y muchas veces no te acuerdas que has rellenado. Es súper importante llamarlos rápido y lo que dices, una persona es muy difícil que pueda llamar a 600 leads al día, ¿no? Ahí entra la IA y, por ejemplo, para ese caso concreto, bueno, está empezando a hacerlo y primeras impresiones muy buenas. Y es súper interesante porque al final lo que estás haciendo es segmentar los clientes que están preparados para comprar de los que no y pasarle al final a tus equipos pues solo los que están en ese punto, que ya están preparados. Entonces al final es una forma de optimizar recursos. Totalmente. Y entonces, ¿cómo ahora la pregunta así? De verdad, todo el mundo habla de IA, LinkedIn está plagado de los métodos secretos que comparten, estas N8N que está por todos lados, que todo se hace automáticamente, al menos en LinkedIn, pero en la realidad de las empresas, ¿cuál es? ¿Cómo es el nivel de uso de las empresas? Que tú y yo ya trabajamos con empresas bastante innovadoras, entonces más o menos lo estamos viendo. ¿En qué punto están, digamos, de adopción? Una vez más depende, pero yo pienso que todavía estamos en un punto donde suenan campanas, o sea, que se habla mucho de IA y todos aplicamos la IA, pero no le estamos sacando realmente todo el partido que tiene. Yo pienso que aún nos queda mucho por avanzar ahí, que al final es una forma de poner sobre la mesa oportunidades que todavía no se están explotando en muchas empresas. ¿Y tú dónde ves que la IA va a ser como lo primero que van a implementar? ¿En Lo qué que áreas? pasa que con la IA volvemos a lo mismo de antes. Para que la IA nos pueda ayudar, la base tiene que estar bien. Ah, claro. Entonces, al igual que cuando queremos escalar, hay que hacerlo en un momento concreto. Cuando vamos a aplicar la IA para optimizar ciertos procesos, hay que hacerlo cuando ese proceso ya lo tenemos pulido, porque en growth, si queremos escalar cuando no estamos preparados, pues escala lo bueno y escala lo malo. Al final con la IA es un poco igual, ¿no? Si lo aplicas en un proceso que no está pulido, pues puede ser contraproducente. Correcto.
Entonces yo creo Correcto, que ahí correcto. hay que ir. No, ahora con la IA es tener las bases y saber hacia dónde se quiere ir porque te va a llevar donde tú quieras realmente, ¿no? Pero si no tienes la base, cuál es tu cliente ideal, cómo hablarlo, qué es lo que estoy vendiendo, cómo se maneja, es muy difícil porque, claro, las posibilidades ahora mismo son infinitas, ¿no? Claro. Y ya no es que tienes que pedírsele un informe a un departamento y tienen que estar una semana buscando datos, ¿no? Es mucho más rápido. Entonces puedes tener, si no tienes las bases bien, puedes tomar decisiones muy equivocadas. Yo pienso que eso forma parte del reto, que hay tantas posibilidades con la IA que identificar la herramienta que realmente te funciona a ti y para lo que de verdad te funciona se hace complejo porque hay como muchos diamantes que brillan y entonces es como quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto. Ya. Del mismo modo que cuando estás frente a un lineal y tienes 10, 20 productos que te ayudan a cubrir tu problema y se hace difícil esa elección, pues pienso que pasa algo similar con la IA. Puede ser. ¿Y dónde Va muy ves rápido. tú como la implementación? Es como, mira, esto lo tenéis que hacer ya. ¿En qué departamento o para alguna tarea en general en las empresas? Pues creo que depende mucho de la empresa precisamente de eso, de esos procesos que ya estén pulidos. Ujú. Yo soy de las que piensa que primero hay que hacer las cosas manual para automatizarlas. Entonces dependerá un poco de la empresa de qué es lo que ya tengas dominado, ya conoces ese procedimiento, Sí. pues eso lo podrás automatizar. O tienes un perfil que domina X conocimiento, pues seguramente la IA te ayude muchísimo. Pero creo que también hay un usuario que lo está utilizando un poco para todo, igual te hace una creatividad, que un plan de marketing, que... Y claro, cuando entras a ver la calidad de esos documentos, pues te das cuenta que es un poco café para todos, ¿no? Y que hay cero Sí. diferenciación. Bueno, lo que tú estás proponiendo es un poco... Son malas noticias realmente para mucha gente porque tú propones empezar a automatizar algo que ya están haciendo muy bien, que es lo que normalmente la gente quiere preservar. Digo, mira, ya como ya estoy haciendo muy bien, yo qué sé, prospecting, ¿no? Contactar con nuevos clientes o tal, ¿cómo me vas a quitar esto? Que ya funciona, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo así, porque lo único que puedes hacer es hacer más de las cosas que haces bien. Claro, exacto. O Porque sea, las cosas que haces mal, si no sabes hacerlo bien tú piensas que la IA la va a hacer mejor. y no tienes capacidad de identificar si está bien hecho o no. Entonces es un Claro. poco una trampa a veces. Sí, sí, sí. Piensas que lo puedes estar haciendo bien y al final pues puedes acabar poniendo recursos y tiempos en algo Mm. que no te va a ayudar. Sí, claro, es que si no sabes escribir un buen post en LinkedIn o alguna red, ¿qué vas a creer? ¿Que un bot te lo va a hacer mejor? Es como todo, tiene su método Ya. y es importante pues aprenderlo y lo que pasa que es verdad que va muy rápido, entonces a veces es como que no te da tiempo a subirte a cada innovación, ¿no? Por eso es tan importante trabajar con colaboradores y equipos que puedan ir especializándose en cada una de esas ramas y te den también pues esos puntos de vista que te ayuden a tomar decisiones. No, totalmente. Muy bien, o sea que más o menos hemos visto bastantes cositas. Yo lo que quiero es ahora, como antes comentaste, ¿no? Que cuando entras a una empresa le intentas como transmitir como un mensaje eh, hasta dónde queremos llegar y luego ves qué hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Yo lo que quiero es que me cuentes un poco algún cliente, alguna empresa que conoces que dices, mira, hemos trabajado varios años, lo que sea, y que tiene la sensación de eso, de control, que está todos los canales funcionando más o menos bien, o al menos tienen como una visión que saben que el futuro va a estar bien. ¿Qué tienen que cumplir estas empresas? ¿Qué tienen que tener a nivel de trabajadores, si piensas a nivel de plantillas o a nivel de canales, si tienen más de dos, más de tres, más de cuatro? Quiero que pienses en algún caso así chulo tuyo. Bueno, en ese sentido yo he trabajado con empresas como Mi Pharma y Atida, que al final una empresa que creció muchísimo. Yo pasé de un equipo de 3 personas a liderar un equipo de 9, que en un año acabó siendo un equipo de 25 personas multicultural,
con un exit al Ok. año y un crecimiento en facturación pues, de 35 a 50 millones con presupuestos pues, de millones de euros. Obviamente cambia mucho la foto cuando trabajas en una empresa de esas características que cuando trabajas en una empresa donde los recursos son más limitados y por tanto con lo que te tienes que comparar son con empresas que estén en el mismo punto, porque Vale. algo que pasa también en el mundo startup es que pues soy una startup que está en fase semilla o soy una scale-up y me comparo con el top máximo de, pues al final si obtengo aprendizajes de ahí, de una empresa que está en una fase totalmente diferente, que que trabaja en un sector diferente, que tiene un equipo diferente, pues al final no puedes aplicar esos conocimientos porque no van a funcionar igual en tu negocio. Entonces la foto de cómo es el equipo ideal Ujú. depende mucho necesitaría más información para poder darte una respuesta ahí. Sí Sí. que te diría de menos a más cómo iría evolucionando un equipo, Ujú. pero siempre tomándolo en términos generales, ¿no? Que después Claro. cada caso es un mundo. Sí, pero en general la pirámide, es decir, alguien que ya tenga una figura de CMO, que es director de marketing, que con años de experiencia en el sector, que conozca más o menos diferentes vías de captación y luego me imagino que tenga pues especialistas en cada área, ¿no? Más o Ujú. menos yo creo que los clientes que nosotros trabajamos, muchos de ellos ya tienen esa situación donde son dueños, digamos, de su destino porque más o menos saben lo que pueden hacer y cómo les va a funcionar. Normalmente ese equipo funcionan así por cada línea de negocio también. Ujú. Mm, y más o menos lo que he visto también es que tienen claro, muy claro el objetivo, muy claro. Que saben lo que se espera de ellos y muchas veces lo tienen tan claro porque saben que hay otra ronda de financiación que el founder dice, mira, tengo que tener esto, tengo que tener esto, tengo que tener esto. No me van a preguntar por más. Claro, es que al final es clave en las empresas que esa North Star Metric, ¿no? Esa métrica que guía a todos los departamentos esté definida y compartida, porque muchas veces los founders la definen pero no la comparten con el Ajá. equipo. Y luego que cada uno de esos personas C-level lo vayan aterrizando al resto de áreas, porque es súper importante y aunque es un básico, Ya. no suele estar en muchos casos que las descripciones del puesto, las tareas asociadas a cada puesto, las responsabilidades de cada puesto y los KPIs asociados a cada puesto estén definidos. Porque si no, al final, en momentos de alto crecimiento donde todo tiene que estar clarísimo, no nos podemos estar preguntando quién hace qué. Sí. Como que cada uno ya dice, esto es mi responsabilidad. ¿Por Ujú, qué? ujú. Porque yo sé que este es mi perfil, que este es mi KPI que va a ayudar. Entonces, es clave que en momentos de velocidad todo eso Mm, esté claro. totalmente. Pues yo creo que todo el rato, o prácticamente cada respuesta tuya es como claridad, organización, que todo el mundo sepa exactamente dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer. Y bueno, si luego nos divertimos jugando, haciendo test, lo que al final más nos gusta, ¿no? Pues que sepamos cuál es el objetivo que estamos tratando. Claro, si tú tienes esa planificación a un año vista, Ujú. si surgen tendencias o surgen cosas que no te esperas, tienes capacidad de adaptarte Mm. porque tienes los deberes hechos, por así Mm. decirlo. Si improvisas sin crear un sistema, pues al final tienes que estar continuamente dedicando tiempos y recursos a decidir cuáles son los siguientes pasos. Ujú, ujú. Entonces te impide innovar, te impide probar, te impide pivotar y en muchos casos incluso te impide darte cuenta de lo que está pasando en tu propio negocio. Totalmente. Bueno, Carmen, cuéntame un poco, o sea, tú tienes tu servicio de Fractional CMO. Ujú. ¿A qué tipo de empresas te gusta trabajar? Pues yo trabajo con empresas que ya están facturando el modelo fractional y lo que trabajo con ellos pues es en estudiar cuál es la situación de la empresa en ese momento Ujú. para ver qué palancas se pueden activar para acelerar Vale. ese crecimiento. Sí, Súper de la mano con los equipos de producto, o Ajá. sea, como marketing, ventas, producto, trabajando de la mano pues para conseguir los objetivos de negocio. Y cuando has dicho que ya están facturando, quiere decir cuántos millones. Pues trabajo con proyectos, he trabajado de
un poquito menos de 1 millón a 50 millones. Ahora mismo estoy de 5 a 12 millones. Que ese es tu sweet spot. Ujú. Que ya tienen un crecimiento, que ya tienen gente de marketing normalmente, pero... Tienen equipos de marketing, algunos tienen equipos de marketing in-house, otros tienen equipos de marketing externos. Ajá. Hay casos donde no tienen equipos de marketing, pero tienen recursos y capacidad de tenerlo. Ujú. Entonces, digamos que cubrimos esa parte de tener equipo, Vale. tener herramientas y tener presupuesto. Ujú. Y con aquellos que no están en ese punto, pues trabajo como advisor. Entonces, Ajá. pues tengo a lo mejor cierta continuidad con determinados proyectos donde les voy guiando en sus decisiones claves, aunque no estoy en el día a día. Sí, entonces cuando hay estas empresas que hay miles realmente en España, los que quieren expandirse utilizando marketing digital, los que no quieren cometer los errores de siempre, sobre todo porque cada vez son más caros, o que buscan a alguien que pueda liderar pero no disponen de presupuesto suficiente, Ujú. ¿dónde te pueden contactar? Bueno, pues al final en mi LinkedIn, Carmen Brioso, y por email. Es como hola@carmenbrioso.com, Y tu web, ¿no? sí. Vale, pues yo espero que haya bastante más personas. La verdad que mm, es como muy inquieto, o sea, me quedo un poco como pensativo porque, claro, realmente hacer una sesión contigo es descubrir muchas cosas, es un poco como una psicóloga, te preguntas muchas cosas sobre el negocio, sobre el marketing, que te hace plantearte si eso, estás en un momento concreto, lo haciéndolo bien, si estás de verdad dando prioridad a las cosas que hacen falta. Yo creo que es súper importante pues para tener como esa claridad y tranquilidad diciendo no estoy con 1000 cosas, sino con 2 o 3 que de verdad importan y luego pues a nivel de todo el equipo, de hacer la misma como ejercicio para que realmente todo el mundo esté alineado, esté centrado y que esto vaya, y que la marketing vaya para arriba, ¿no? Efectivamente, al final el objetivo es que todos vayan en una misma dirección y para eso pues foco y orden es lo que ayuda aplicado a las diferentes verticales. Esencial. Fantástico. Oye, Carmen, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Pues he disfrutado y he aprendido muchísimo de ti. Seguramente a la gente también van a hacer algunas preguntas. Así que nada, que esto siga, que sigáis avanzando. Muy Muchísimas bien. gracias. A ti.